¿Cómo están, gente de YouTube? Les contaré sobre los cuentos infantiles y sus orígenes. Sé que está algo repetido, pero no deja de ser tema interesante. Empecemos. Como muchos sabrán, las versiones infantiles de los cuentos de hadas que disfrutamos hoy en día, no tienen mucho que ver con sus versiones folclóricas tradicionales. La sangre, violencia, maltrato, abandono y sexo eran elementos muy importantes en estos cuentos, que surgieron en diferentes partes de una Europa oscura, enferma y empobrecida, donde los niños tendrían tarde o temprano que lidiar con los horrores de la violencia, el hambre y la miseria. Según la página lisverse.com, estos son los cuentos de hadas más macabros, sangrientos o violentos de la historia, por supuesto, en sus versiones tradicionales. Mutilaciones, canibalismo, paganismo, suicidios, violaciones y abuso sexual, embarazos no deseados y tormentos infernales son los protagonistas de este conteo. Así tenemos el cuento de El flautista dulce de Amelín. En el cuento del flautista dulce, tenemos una plaga de ratas en la villa. Un hombre llega en vestimenta de arlequín y se ofrece para librar el pueblo de ratas. Los aldeanos acceden a pagarle una buena suma de dinero si lo logra. Y él lo logra. Encantándolas con la música de su flauta, los logra sacar del pueblo. Pero cuando regresa por su paga, los aldeanos se niegan a dársela. En las versiones modernas del cuento, usa su música para llevarse a los niños fuera del pueblo y esconderlos en una cueva, hasta que los aldeanos se arrepienten y le pagan. En la versión original, el flautista los lleva a un río donde ellos se ahogan. Algunos escolásticos modernos dicen que incluso hay connotaciones de pedofilia en el cuento. Pasemos ahora al cuento de Caperucita Roja. Este cuento surge en los campos franceses en el siglo XIV. En dichas versiones, el lobo conserva la sangre y la carne de la abuela y obliga a la Caperucita a que los coma. Además, el animal obliga a la Caperucita a que se meta con él a la cama, pero la niña logra evadir la propuesta diciéndole al lobo que tiene que salir a hacer sus necesidades. El lobo se lo permite, pero le amarra uno de los pies con un grillete para que no huya. Es su desesperación. Caperucita se quiebra el tobillo y logra huir para encontrarse con el cazador, y el cuento termina con el lobo muerto y la abuela destrozada y regada por la casa. Pero también hay una versión en la cual, al decir la famosa frase, «Abuela, ¿qué dientes tan grandes tiene?», este le dice «para comerte mejor», se abalanza sobre ella y la devora. Y la historia termina ahí. En la versión de este cuento, la más conocida, la historia termina con Caperucita siendo salvada por el leñador, que mata al malvado lobo. En la versión francesa original, el cuento no terminaba tan bien. En esta versión, la niña es una jovencita de buena familia a quien el lobo engaña con falsas instrucciones para llegar a casa de su abuelita. Ingenuamente, Caperucita le hace caso al lobo, y termina degollada por él. Y allí termina la historia. No hay leñador ni abuela, solo un lobo gordo y una niña muerta. La moraleja de la historia es no hacerle caso a los extraños. Otra versión, el lobo devora a la abuelita y a Caperucita Roja, pero del interior del lobo Caperucita, usando un cuchillo, escapa del estómago del lobo salvándose ella y su abuelita, y el lobo termina muerto, pero esta versión no convenció mucho, ya que es imposible que el lobo tragase a ambas sin desgarrarlas al ser devoradas. O que muriesen asfixiadas desde el interior del estómago. Magek dice: tampoco hay que olvidar que en el contexto de la época, las chicas del bosque eran sinónimo de prostitución. En Francia, la vestimenta oficial de las prostitutas consistía en una caperuza roja. Por tal motivo, el cuento puede ser tomado como una fábula para advertir a las prostitutas preadolescentes para que se alejaran de maniáticos sexuales, y en versiones posteriores, un consejo sobre moral sexual para las jovencitas de buena cuna. La moraleja del cuento así lo acredita. Por si fuera poco, en otras versiones tradicionales, como la compilada por Jeannette Assenflut, existen más elementos eróticos, como el hecho de que el lobo, disfrazado de la abuelita, le pide a Caperucita que se quite la ropa y la arroje al fuego antes de meterse en la cama con él. La versión más conocida del cuento, además, cuenta con una secuela de los propios hermanos Grimm, en que Caperucita, la abuelita y el leñador se vuelven cazadores profesionales de lobos. Siguiendo con otro cuento, tenemos La Sirenita. En la versión de Disney de 1989, la película termina con Ariel la sirenita convertida en humano y casándose con Eric. Se casan en una maravillosa boda a la que asisten humanos y sirénidos. Pero en la versión original de Hans Christian Andersen, la sirenita se queda con un palmo de narices, pues el príncipe se casa con una princesa de otro reino.
A ella se le ofrece un cuchillo mágico para que apuñale al príncipe hasta matarlo, pero en vez de eso decide arrojarse al mar, donde se convierte en espuma y muere. Hans Christian Andersen modificó más tarde el final para hacerlo más grato. En el nuevo final, en vez de morir al volverse espuma, se convierte en una hija del aire y espera llegar al cielo, aunque francamente, para el caso está muerta. Maggie dice. En la versión original de Hans Christian Andersen, de hecho, la sirenita observa, en plena acción, al príncipe y su esposa en la noche de bodas. Al igual que en otros cuentos de Hans Christian Andersen, existen en la historia otros elementos gore de la historia. La paga que la bruja del mar exige a la sirenita a cambio del conjuro no es su voz, sino su lengua, que le corta con un cuchillo. Para colmo de desgracias, la poción para transformarla en humana es tan fuerte que durante la metamorfosis, la sirenita siente como si le partieran en dos la cola con una espada ardiente, al grado de casi fallecer. Además, cada paso que diera sentiría como si pisara 1000 agujas, por lo cual en su baile en el palacio literalmente chorrea sangre de los pies. Aunque suene muy fuerte, hay que recordar que en el cuento original el móvil de la sirenita no es casarse con el príncipe, sino que ser amada por él es solo un requisito para acceder a un alma como la tienen los humanos y poder ir al cielo. Los sufrimientos de la sirenita, en ese sentido, son un sacrificio similar al de Jesús. Pasemos ahora con el cuento de Blancanieves. En la versión más conocida del cuento, la reina le pide a un cazador de matar a Blancanieves y traerle el corazón como prueba. El cazador sin embargo no puede hacerlo, y en vez de eso le ofrece a la reina el corazón de un jabalí. Disney no cambió demasiado este elemento, pero sí hay alguna diferencia en el cuento original. La reina en realidad pide el hígado y pulmones de Blancanieves, para cenárselos esa misma noche. Además, en el cuento original, Blancanieves despierta agitada por el caballo del príncipe cuando éste la lleva de vuelta al castillo. Y no por un beso. Lo que el príncipe quería hacer con el cuerpo de la princesa muerta pues se lo dejo a su imaginación. En la versión de los hermanos Grimm, el cuento acaba con la reina forzada a danzar con zapatos de hierro al rojo vivo hasta la muerte. Como dieron cuenta los cuentos antiguamente no eran muy tierno que digamos. Ahora veamos el cuento de La Bella Durmiente. La versión original de este cuento se llama Sol, Luna y Thalía, y fue escrita en 1634 por Giambattista Basile. En el cuento de La Bella Durmiente, de nombre Thalía, la hermosa princesa cae en un sueño profundo cuando se pica el dedo con el uso de una rueca. Duerme por 100 años hasta que un príncipe llega, la besa, la despierta. Se enamoran y viven felices para siempre. Pero el cuento original no es tan dulce y esto hay que leerlo para poder creerlo. En el cuento original, la jovencita duerme por una profecía y no por una maldición. Y no es precisamente el beso del príncipe lo que la despierta. El príncipe, viendo que está dormida, y sin pensárselo 2 veces, decide violarla. Luego de 9 meses, ella da a luz a 2 gemelos mientras aún está dormida. Uno de los niños le chupa el dedo, de donde remueve una pieza de paja, que era lo que le causaba el coma. La princesa se despierta para encontrar que ha sido violada y es madre de 2 niños. Un día el príncipe ya rey, que aún pasaba cerca de donde yacía ella, ve que está despierta y reconoce a los niños como sus hijos, y sin pensársela 2 veces decide llevárselos al castillo. Pero en ese tiempo el rey ya estaba casado. A la reina no le gustó el hecho de ver a otra chica y con 2 niños. Y le entra celos e intenta matarlos y luego cocinarlos para el banquete. Pero es descubierta. Y el rey, lleno de ira al saber que intentó matar a sus hijos y sin pensársela 2 veces la mata. La muerte fue muy brutal ya que la arrojó al caldero hirviendo donde ella iba a conicar a los hijos del rey. Otro cuento es Rumpelstiltskin. Este cuento es algo diferente, ya que en vez de bajarlo de tono, en una segunda versión, fue el propio autor quien decidió volverlo más violento. En la versión original, Rumpelstiltskin hila paja en oro para una jovencita que enfrentará la muerte si no logra cumplir esta tarea. A cambio, le pide a su hijo primogénito. Ella accede, pero cuando llega el día en que entregará al niño, se siente incapaz de hacerlo. Rumpelstiltskin le dice que renunciará a su pago si ella logra adivinar su nombre. Ella lo había escuchado diciendo su nombre cerca de una fogata, así que adivina correctamente. Rumpelstiltskin, furioso, se larga corriendo y nunca más se le ve por los alrededores. Pero en la versión mejorada, las cosas son algo más sucias. Rumpelstiltskin está tan enojado que clava su pie derecho en el suelo, luego jala su pie izquierdo y se parte en 2.
No es necesario decir que eso lo mata. Y tenemos el cuento de Rícitos de Oro y los tres osos. En este cándido cuento, encontramos a la bonita y pequeña Rícitos cuando llega a la casa de los tres osos. Ella se escabulle dentro y se come su comida, se sienta en sus sillas, y finalmente se queda dormida en la cama del pequeño osito. Cuando los osos vuelven a casa y la encuentran dormida, ella despierta y se escapa por la ventana, aterrorizada. En el cuento original, que data de 1837, hay dos posibles variantes. En la primera, los osos encuentran a Rícitos, la despedazan y se la comen. En la segunda, Rícitos es en realidad una vieja bruja, quien, como en la versión rebajada, se escapa por la ventana al ver a los osos. La historia termina contando que ella se rompió el cuello al caer, o bien que fue arrestada por delincuencia y la mandaron a una casa de reformación. En otra versión no logra escapar y es devorada por los osos. En otra versión la empalan en una pica. Espero que les haya gustado, les traeré otros cuentos que por tiempo no lo alcanzamos a tomar. Se agradece los comentarios.